Nuestro viaje comienza al norte de Montreux, en la ciudad medieval de Gaumont, en la cima de una colina. Volaremos hacia el este y nos adentraremos en las montañas. Allí descubriremos la Chartreuse de la Valsainte, un antiguo monasterio de clausura. Continuaremos vuelo hacia el sur, hasta el lago de Ginebra, en el mismo Montreux, famoso en todo el mundo por su anual festival de jazz. Luego nos adentraremos en las montañas hasta la famosa estación de esquí de Verbier. Viajaremos hacia el este, atravesaremos los espectaculares pasos de montaña de Valais, antes de pasar brevemente por el norte de Italia. Una vez de vuelta en Suiza, visitaremos las ciudades de Locarno y Ascona, en las orillas del lago Maggiore. Terminaremos nuestro viaje por las Islas Bisago, con sus inesperados jardines botánicos en medio del lago. Aquí, en la región francófona de Suiza, encontramos la pintoresca ciudad medieval de Gaumont. Su nombre es una abreviatura de Rotundo Monte, o la montaña redonda, que describe la suave colina inclinada sobre la que se asienta. Es más conocido por la belleza de sus antiguas vidrieras que decoran muchas de sus antiguas iglesias y santuarios de piedra. Gaumont pasó entre casas reales a lo largo de la Edad Media y finalmente se puso del lado de la República Helvética, que fue la primera manifestación temprana de Suiza como país unificado. Las fortificaciones, calles y edificios bien conservados de la ciudad son de gran valor histórico. Importante reseñar que toda la ciudad está en el inventario suizo de sitios patrimoniales. Volando hacia el este y más al interior de las montañas, llegamos al antiguo monasterio cartujo que queda en toda Suiza, Chartreuse de la Valsainte. La congregación cartuja tiene una forma de vida basada en una mezcla de aislamiento hermético y comunal. Los monjes aquí pasan la mayor parte del día en sus celdas meditando, orando y escribiendo. Pero este aislamiento se entremezcla con oraciones comunitarias y largas caminatas en grupo por las montañas al aire libre. Aunque el sentimiento de comunidad entre los monjes es fuerte y fomentado por la falta de contacto con el mundo exterior. Solo se permite una visita al año de miembros de las familias de los monjes. Continuando hacia el este, llegamos al castillo de Gruyère, haciendo guardia a lo alto de la pintoresca muralla medieval del pueblo del mismo nombre. La construcción comenzó en el siglo XI con el fin de proteger a los habitantes del valle. Desde entonces y hasta el siglo XVI la ciudad floreció y 19 condes y sus familias han residido aquí a lo largo de los años. El último de ellos, Michel, cayó en dificultades financieras en 1554, después de lo cual las prominentes casas reales de Bobby y Valin restauraron el castillo y lo utilizaron como residencia de verano. En 1938 lo compró el municipio de Friburgo y ahora, junto con sus jardines, está abierto al público. La riqueza del casco antiguo de Gruyère proviene tradicionalmente de la agricultura, pero lo más importante es el famoso queso del mismo nombre. Ahora es conocido en todo el mundo. Un lugar turístico popular, la ciudad, y a pesar de todo, ha logrado conservar el ambiente bucólico y tranquilo para sus 1.500 habitantes. Pero a pesar del amor de la ciudad por las viejas formas de vida, ha producido algunos cambios muy progresistas en su carácter. Giger, por ejemplo, el famoso diseñador suizo, que es conocido por su trabajo en las películas de Alien, nació y se crió aquí, y recientemente un museo que alberga la mayor colección de sus obras se estableció aquí. Ahora nos movemos hacia el sur y alejándonos de las montañas hacia la ciudad de Montreux, a orillas del lago de Ginebra.
La frontera entre Suiza y Francia pasa por el centro de este lago y como resultado Montreux se ha convertido en una vibrante intersección de culturas. Pero sin duda la ciudad es más conocida por su famoso festival anual de música de jazz. Este festival comenzó en 1960 y llegó al tope de su fama cuando Deep Purple compuso la canción Smoke of the Water, que relata la noche en que Frank Zappa prendió fuego al casino con una pistola de bengala durante un concierto. En los días del festival, Montreux recibe a menudo más de 200.000 visitantes cada año y muchos reputados artistas a nivel mundial. Subiendo desde la ciudad está este funicular. Uno de los vagones desciende, mientras que el otro es empujado hacia arriba, manteniendo el sistema siempre funcionando y en equilibrio. Una forma muy eficaz y energéticamente eficiente de ganar mucha altitud en un corto espacio de tiempo, bastante importante en estas ciudades de montaña suizas. El viaje lleva a los pasajeros a través de campos con hermosas flores alpinas en la primavera y proporciona una elevación rápida para trineos recreativos en el invierno. A medida que avanzamos a lo largo de la orilla norte del lago de Ginebra, por la autopista A9, se comprende por qué Suiza es famosa por sus espectaculares carreteras de montaña. La carretera de abajo es un ejemplo perfecto de las difíciles hazañas de la ingeniería empleada para mantener la estética natural del campo. Y quizás más envidiable que estas maravillosas carreteras es la notablemente extensa red ferroviaria a través de los Alpes, que se ejecuta en un horario muy eficiente y práctico. Casi todos los servicios están cronometrados para que los trenes de conexión lleguen a intervalos precisos. Esto significa que los pasajeros rara vez tienen que esperar una conexión. Y los servicios son tan fiables que más o menos puede configurar su reloj con ellos. Ubicado en la orilla oriental del lago de Ginebra se encuentra el espectacular castillo de Chillon. La fortaleza medieval comenzó como una serie de edificios separados que a lo largo de los siglos se fueron fusionando, sirviendo como símbolo de estatus para la familia Savoy, que los controlaba, pero nunca a través de asedios o bombardeos. Esto explica por qué Chillon se ha mantenido maravillosamente intacto. Ha capturado la imaginación de artistas, poetas y filósofos. Poetas del siglo XIX como Lord Byron y Percy Shelley hicieron un viaje en barco por el lago para visitar el famoso castillo. Inspirado por la historia de un monje que fue encarcelado aquí por sus creencias, Lord Byron escribió el famoso poema El prisionero de Chillon. Y en épocas recientes, Freddie Mercury del grupo Queen se detuvo aquí para una visita tras tocar en el Festival de Montreux y dijo del lugar: «Esto debe ser el cielo». Ahora viajaremos hacia el este, desde el lago de Ginebra hasta la región más montañosa de Suiza. Aquí parece que hay asentamientos pintorescos en cada valle. Antes del transporte moderno, estas pequeñas aldeas agrícolas habrían sido en gran parte inaccesibles. Como resultado, cada aldea, separada solo por unos pocos kilómetros, desarrolló dialectos tan diferentes que a veces los residentes de las aldeas vecinas ni siquiera podían entenderse. Las montañas de esta zona se consideran de los mejores lugares del mundo para esquiar fuera de pista. La nieve en polvo enyesa estos picos y valles en invierno, atrayendo a turistas de todo el mundo. Y quizá la estación de esquí más popular de toda Suiza está aquí, en la ciudad de Verviers. A principios de siglo este lugar constaba de algunas cabañas y su economía giró por completo en torno a la producción lechera y la ganadería en general, como la mayoría de los pueblos pequeños de la región. Pero después de 1925 un grupo de montañeros exploró la zona descubriendo el famoso potencial de este lugar.
Poco después se estableció una pequeña explotación comercial. El negocio tardó en despegar. A fines de la década de 1950 el complejo todavía tenía solo 3 empleados. Esto cambió rápidamente en la década de 1970 cuando un auge mundial del esquí impulsó esta ciudad, una vez únicamente pintoresca, al estrellato. Ahora es un importante centro de deportes de invierno, en los que su población llega a casi 40.000 durante la temporada. La escasa lluvia, la abundante agua corriente y el abundante sol hacen que estos valles montañosos sean los lugares ideales para viñedos. La elaboración del vino ha sido una parte importante de la vida agrícola suiza durante cientos de años y su éxito se atribuye en gran parte a las sofisticadas técnicas de riego desarrolladas hace mucho tiempo y continuamente en evolución hasta el día de hoy. Vises o canales de agua que corren en abundancia por las laderas de las montañas están diseñados para proporcionar a las vides la cantidad justa de humedad. Las aguas de estos valles y arroyos de montaña aportan agua a la cuenca del vasto río Ródano. En total, Suiza tiene el 5% del suministro total de agua dulce del continente europeo y también lo es de la denominada Torre de Agua de Europa. Unos valles más allá llegamos a Sion, uno de los asentamientos más antiguos del país. Hay evidencia de que los agricultores neolíticos trabajaban la tierra aquí hace más de 6.000 años. Después se convirtió en un ajetreado puesto comercial durante el Imperio Romano. La ciudad está flanqueada por fortificaciones gemelas que se levantan sobre afloramientos rocosos que fueron tallados por los glaciares en la última edad de hielo. En primer plano está la Basílica de Valère, la mejor conservada y conocida de las dos. Esta iglesia en la cima de una colina fue encargada por el obispo de Sion, poco después de que la ciudad fuera establecida como la primera diócesis católica de Suiza en el siglo IV. Debido a la estrecha relación de la ciudad con el poder cristiano romano, los obispos pudieron disputar la soberanía casi completa de Sion. Hoy en día la Basílica de Valère alberga lo que se cree que es el órgano más antiguo del mundo, todavía en uso continuo, construido en 1435. En la colina opuesta está el castillo de Tourbillon, ahora poco más que una ruina. Esta fortaleza, con sus gruesos muros y numerosas torres y almenas, fue una vez un formidable disuasivo para las fuerzas invasoras. Sion fue atacada por los franceses en el siglo XIV, incorporada a la fuerza de la República Helvética en el siglo XVI y saqueada por varias familias poderosas de la región a lo largo de los años. Se supone que Tourbillon tomó la parte justa de la acción. A pesar de la tumultuosa historia de guerra de la ciudad, el castillo logró permanecer intacto hasta 1788, cuando fue devastado por un incendio. Sus piedras fueron usadas durante varios años para reforzar otros edificios de la ciudad, hasta que finalmente lo que quedaba de Tourbillon fue protegido oficialmente por el gobierno local. Más al oeste encontramos uno de los escenarios más impresionantes para cualquier deporte. A una altitud de 1.800 metros sobre el nivel del mar y encaramado sobre el pintoresco valle del Ródano, se encuentra el campo de golf de Tranchausière. Este deporte se jugaba aquí de manera informal desde 1905, ya que antes de la Primera Guerra Mundial el golf era casi exclusivamente prerrogativa de la nobleza británica. Como resultado, el lugar no se estableció a gran escala hasta 1939, cuando fue sede de su primer torneo de maestros de Europa. Hace unos 20 años el campo recibió su segundo impulso cuando Severiano Ballesteros, el famoso jugador de golf español, recibió el encargo de rediseñar los terrenos. Ahora se considera que es uno de los mejores campos de golf del mundo. La región de Valais cubre algunos de los terrenos más hermosos y accidentados de Suiza,
y ha presentado a los constructores e ingenieros a lo largo de los siglos desafíos increíbles, como estos puentes que atraviesan uno de los incontables barrancos abruptos y profundos. La garganta ha sido tallada por el agua durante miles de años y ahora tiene una profundidad aproximada de unos 800 metros. El viejo puente de piedra y el automóvil moderno que cruzan uno al lado de otro es un maravilloso ejemplo de cómo los suizos fusionan el pasado y el presente con una gracia impecable. Los Alpes representan el 65% de Suiza, por lo que los ingenieros del país tuvieron que convertirse en grandes expertos en viajes de montaña si querían llegar a alguna parte. Los túneles son su principal habilidad. El primer túnel de montaña suizo se construyó en 1708 y ahora se construyen debajo de una gran parte de los Alpes. Tradicionalmente, los pueblos suizos estaban separados por semanas de viaje, ya que eran realmente inaccesibles la mayor parte del año, pero ahora recorrer todas las aldeas aisladas no se emplea más que un día de viaje en tren. Hacia el este, las montañas se vuelven cada vez más imponentes. Con más de 47 picos en Valais por encima de los 4.000 metros de altura. Ahora nos estamos moviendo hacia el corazón de los Alpes suizos. El área puede parecer despoblada, pero los pueblos en la cima de las colinas y las aldeas escondidas salpican el campo. El tránsito a través de los Alpes ha jugado un papel importante desde la época medieval, pero a gran escala el turismo alpino solo comenzó a mediados del siglo XIX, cuando los montañeros británicos viajaron aquí para ascender a los picos. Y quizá el punto de cruce alpino más popular está aquí en el paso de Simplon. A 2.005 metros la carretera ofrece unas vistas vertiginosas sobre el valle. Este lugar se ha utilizado durante siglos con el primer cruce documentado por Caspar Jodocke von Stockalper en el siglo XVII, quien traía sal del Mediterráneo a lomos de mulas. Pero no fue hasta la marcha de Napoleón a través de Suiza en el siglo XIX que este paso se convirtió significativamente en una vía de acceso. El ejército de Napoleón usó este punto de cruce para transportar cañones y artillería en su campaña hacia Italia. Actualmente está abierto a todos y gracias al reciente fortalecimiento de los procedimientos y protección contra avalanchas, el paso está abierto todo el año. Ahora descendemos al valle de Simplon. Italia se acerca y el clima se vuelve cada vez más mediterráneo. Y a medida que nos acercamos cada vez más a la frontera suiza e italiana, el alemán se desvanece y el italiano es el idioma dominante en toda esta área. Las aldeas de la región de Valais se sustentan principalmente en la cría de ganado y la fruta que se cultiva aquí y que constituyen los ingredientes de sus famosos coñacs regionales. Pasando por el paso de Swissbergen, comenzamos nuestra breve travesía por Italia. Aquí los asentamientos humanos aparecen en los lugares más inverosímiles. Hay poblaciones mucho más grandes asentadas en los valles como Rasa, una aldea sin automóviles que alberga una mezcla ecléctica de descendientes de perseguidos protestantes y hippies que se establecieron aquí en la década de 1960. O la ciudad de Cravaggio, cuyo nombre deriva del italiano que significa pasto de cabras. Sus 756 residentes viven principalmente en casas de campo centenarias, con altas chimeneas de piedra.
La piedra cincelada a mano y las barandillas de hierro forjado comprenden la mayoría de las moradas aquí, y una gran parte de los residentes viven en las mismas casas que han pertenecido a la familia durante incontables generaciones. Una población devotamente cristiana que valora una vida honesta. El lema de su escudo de armas dice: «No temas si haces el bien». Unos valles más abajo llegamos al pueblo de Ré. En el siglo XV, el tranquilo asentamiento fue declarado lugar de un milagro por la Iglesia Católica cuando un fresco de la Virgen María comenzó a sangrar profundamente después de que una roca fuera arrojada a ella. Este enorme complejo, el santuario de la Madonna de Sangue, se construyó alrededor del fresco milagroso y se ha convertido en un lugar popular de peregrinaje desde entonces. Siguiendo el exuberante valle italiano de Vigezzo, nos lleva de regreso a Suiza, donde encontramos nuestra última parada en este viaje, el glorioso Lago Maggiore. Con más de 60 kilómetros de longitud, sirve como parte de la frontera entre Italia y Suiza. El lago se encuentra a menos de 200 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los puntos más bajos de Suiza y un popular retiro de verano para los suizos que desean escapar de las frías montañas. Las ciudades y los jardines se encuentran al pie de los majestuosos Alpes suizos, creando una atmósfera que ha atraído a artistas e intelectuales durante cientos de años. En el extremo sur del lago Maggiore se encuentra la ciudad de Locarno, un centro de habla italiana con una población de 150.000 habitantes. Ha sido importante desde la época romana y a mediados del siglo XX más de 50 tumbas romanas fueron descubiertas bajo sus calles. Esta fue la primera evidencia de entierros lado a lado y cremaciones romanas de la misma época que se llevaron a cabo. Como muchas ciudades de Suiza, Locarno fue un bastión del poder católico hasta que fue incorporado a la Confederación Suiza después de las guerras napoleónicas. Muy cerca llegamos a Ascona, a 196 metros sobre el nivel del mar. Es la ciudad más baja de toda Suiza. Además de ser un destino popular con su propio festival de jazz, ha desarrollado una reputación de pensamiento revolucionario. A principios del siglo XX, un grupo de idealistas estableció una próspera comuna que rechazaba convenios establecidos a favor de vínculos más estrechos con la naturaleza. Aunque la comuna ya no existe, la tradición del pensamiento radical continúa en Ascona, a través de seminarios organizados por las universidades de Zúrich y Lucerna. Y finalmente, nos adentramos en el corazón del lago, hacia los jardines botánicos de Islas Visago. En marcado contraste con los picos nevados, el clima aquí es subtropical y lo exótico de las plantas, en la más pequeña de las dos islas, se deja en su mayoría para el crecimiento silvestre, pero su vecina, más grande, San Pancaccio, se cultivan de una forma más ordenada. Alguna vez fue un refugio para los cristianos perseguidos, pero en la década de 1880, la baronesa local creó jardines exóticos y subtropicales donde los artistas con renombre de su tiempo eran invitados. Músicos y escritores se reunían para trabajar en un entorno inspirador. Se agregaron esculturas de piedra e incluso baños de estilo romano para realzar su esplendor. En la década de 1950, los habitantes del distrito compraron la isla y la abrieron al público. Encontrar plantas mediterráneas asiáticas, australianas y africanas que crecen en medio de un lago suizo es un recordatorio de lo sorprendente y diverso que puede ser este país. Es un lugar perfecto para terminar este viaje.